Ahora, desde el versículo 9 en adelante, vamos a observar la escena completamente distinta. Vamos a observar que todo cambia desde el versículo 9 en adelante. Alguien que busque Apocalipsis 7 del 9 en adelante, porque aquí la escena cambia y vamos a ver ahora a los mártires de la gran tribulación, que eso es otra cosa. Vamos a ver los mártires de la gran tribulación. Bendito sea el Señor. En Apocalipsis capítulo 7 del 9 al 12. Se lo voy a poner ahí en pantalla para que usted lo pueda leer. Apocalipsis 7 del 9 al 12. Alguien que lo lea. Gloria a Dios. ¿Quién lo lee? Apocalipsis 7 del 9 al 12, porque este otro grupo ahora, este otro grupo que menciona Apocalipsis capítulo 7 del 9 al 12. Vamos a Amén. ver. Sí. Se lee en el nombre de Jesús. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pies alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraban a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Wow, wow, wow. Dice el versículo 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Nadie la podía contar. Juan dice que ve una gran multitud de personas, y es una cantidad innumerable. Y es lo mismo que nosotros pudimos ver en Apocalipsis 6 del 9 al 11. También lo veremos aquí, una gran multitud. Esta es una gran multitud. Y la palabra dice que es una gran multitud de mártires, los mártires de la gran tribulación. Así que según el mismo pasaje de Apocalipsis 6, Dios sí sabe cuántos son. Juan no podía contarlo, el apóstol Juan no pudo contarlo, nosotros tampoco sabemos cuántos son en realidad, eso lo sabe Dios en su omnisapiencia, Él sabe cuántos hay y cuánto habrán, él en su omnisciencia los tiene todos contados, pero la multitud es grande y eso es importante destacarlo. Amén. La multitud es bastante grande. Dice el versículo 9. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Ahora, ¿cuál era su nacionalidad? Dice, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Esta gran multitud consta de personas de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos y de todas las lenguas. Y según Apocalipsis 14, 6, esto quiere decir que son de toda la tierra, son de los moradores de la tierra, de toda ella. ¿Te das cuenta? Son de todos los moradores de la tierra. Allí estarán. Aleluya. Apocalipsis 14, 6.
dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Amén. Eso es poderoso lo que va a pasar allí. A pesar de que estarán cayendo juicios de Dios y a pesar de que muchas personas entregarán su vida y otros morirán como mártires, la palabra también dice que un ángel va a predicar el evangelio en ese tiempo y le va a predicar el evangelio a los moradores de la tierra según Apocalipsis 14:6. Amén. Gloria a Dios. Y hay una carta que el Señor nos dejó en Apocalipsis capítulo 3. Eso lo hablamos cuando estuvimos explicando desde el punto de vista doctrinal, Apocalipsis capítulo 3. Estuvimos explicando que habrán fieles como los de Filadelfia, los cuales recibirán la siguiente promesa y han recibido la siguiente promesa, la cual se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, donde la palabra dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. De manera que la gran tribulación es conocida en la Biblia también como la hora de prueba. Habrá una persecución global en esta hora de prueba. Vendrá sobre el mundo esa persecución. El mundo entero estará bajo condenación, bajo juicio. Sin embargo, aquí observamos que esos mártires que estarán viviendo durante este tiempo de gran tribulación, esos mártires son de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos y de todas las lenguas. Es decir, que esos mártires pertenecen a los moradores de toda la tierra. Estos moradores de toda la tierra sufrirán bajo el reinado del anticristo. Estos mártires sufrirán bajo el reinado del anticristo. Y muchos de estos mártires de la gran tribulación, muchos de estos mártires, o todos ellos, por decirlo así, serán los que no querrán tomar la marca de la bestia ni su número. Por tanto, la palabra dice que serán decapitados. Serán decapitados. Alguien que lo lea, por favor, en Apocalipsis 13, del 16 al 17. Alguien que lo lea. Y también que lea Apocalipsis 24, esos dos versículos bíblicos. Apocalipsis 13, del 16 al 17, y Apocalipsis 24, por favor. Gloria a Dios. ¿Quién lo lee? ¿Quién lo lee? Amén. En el nombre de Jesús. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. 16, 17, ¿no? Correcto. Y Apocalipsis Amén. 24, ¿qué dice? Amén. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados Oído por con esto, oído con esto, mira lo que dice ahí. Y vi las almas de los que, de los decapitados. Es decir, que los mártires mueren decapitados, le cortan la cabeza. Sigue leyendo. por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen,
y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Nadie, absolutamente nadie, puede contar a los mártires porque son tantos que solo Dios lo sabe. Dice la palabra que serán de todas las naciones que hay en la tierra. Y estos mártires tienen ropas blancas. Esa es su naturaleza, según el versículo 9. Tienen ropas blancas. Entonces podemos deducir que son victoriosos porque son virtuosos. Porque la ropa blanca, las ropas de lino fino, representan las acciones justas de los santos. Según Apocalipsis 19:8, y ella se le ha concedido que se vista de lino limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Eso está en Apocalipsis 19:8. De manera que estos mártires recibieron ropas blancas porque son virtuosos, o sea, murieron por causa de la palabra y por el testimonio de Jesús, según Apocalipsis capítulo 6 del 9 al 11. Y además de ser virtuosos, debido a las palmas que tienen en sus manos, podemos ver que los mártires de la gran tribulación son victoriosos durante la entrada triunfal de Jesús. Cuando él entró a Jerusalén, ¿se recuerdan? Justo antes de la crucifixión, la gente tomó también ramas de palmas, ramas de palmeras para recibir al rey. Las palmas significan victoria en el lenguaje bíblico. Entonces, ellos son victoriosos porque son virtuosos. ¿Te das cuenta? Ahí están con palmas en las manos. Gloria a Dios. Y estos mártires tienen palmas en las manos porque ellos son los que vencen. Ellos son los que vencen y vencen muriendo. Son victoriosos sobre el diablo y vencen de esta manera, vencen, gloria a Dios, muriendo. Por eso en Apocalipsis capítulo 2 versículo 10 la palabra dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seas probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y dice el versículo 10, Apocalipsis 7:10, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Estos mártires de la gran tribulación claman y dan su noticia de alabanza a Dios por su reino. Y ellos ahí reconocen que la salvación que tienen es la que vino del que está sentado en el trono del universo. Es de Dios, es del Padre. Además dan su noticia de alabanza a Dios por su gran regalo, su salvación. Porque la salvación de ellos vino a través del Cordero, el Cordero de Dios, el don de la justicia, el don de Dios es la salvación. Amén. Y Dios le dio salvación a ellos y le da salvación a todo aquel que cree, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esto es poderoso, mis hermanos. Y dice el versículo 11 y el versículo 12 dice, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hay millares de millares alrededor del trono de Dios.
Los mártires claman a Dios y lo alaban por quien es Él, por lo que Él ha hecho. Esa gran multitud, dice la palabra, estará ese día alrededor del trono y ellos se van a postrar y van a adorar al Creador. Los ángeles que estarán allí son innumerables. La palabra dice que hay millones y millones de ellos. Hay millones y millones de ellos adorando al que es digno de recibir toda gloria y honra, según Apocalipsis capítulo 5 versículo 11. Allí también estarán los 24 ancianos. Allí también estarán los 4 querubines y estarán adorando a Dios. Allí también estarán adorando al Cordero. Allí estará la gran multitud de los mártires de la tribulación adorando al Señor. Así es como Dios nos describe la escena. Qué escena más gloriosa. Así Dios nos describe la escena de los mártires en el tercer cielo. Hay una multitud de ellos y se juntan con la multitud de criaturas que ya estarán allí en el cielo. Y todos adoran a Dios por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Amén. Entonces, en el siguiente pasaje vemos con certeza que los que forman esta multitud son los mártires de la gran tribulación. Son los mártires de la gran tribulación. Vamos a verlo en Apocalipsis capítulo 7, del 13 al 17. Apocalipsis capítulo 7, del 13 al 17, para que usted vea que habrá una gran multitud de mártires adorando al Señor en el tercer cielo. Vamos a verlo. Apocalipsis capítulo 7, del 13 al 17. ¿Quién lo lee? Ahí está en pantalla. Para que alguien lo lea, por favor. Gloria a Dios. Gabriela, ¿Me escuchan? sí, te escucho. Ok. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén. Qué poderoso es esto. Qué glorioso es esto. Wow, qué glorioso. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, esto que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? ¿Quiénes son? En el versículo 13, el anciano pregunta a Juan dos cosas. Primero le pregunta, ¿quiénes son? Para poder identificar las personas. Luego le pregunta, ¿de dónde han venido? Para identificar el tiempo de su salida de la tierra. ¿De dónde han venido? Entonces, según el versículo 14, estas personas son los mártires de la gran tribulación. Los mismos que vimos en Apocalipsis 6 del 9 al 11. Salieron de la gran tribulación, no antes de ella ni después de ella. Salieron durante la gran tribulación. ¿Te das cuenta? Y eso es importante que lo señalicemos. Ellos forman parte de esa gran multitud que estará alrededor del trono. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y es importante que destaquemos algo aquí, que expliquemos esta parte acá. Esa multitud de mártires, escuchen esto, ellos no forman parte del arrebatamiento que sucede antes de la gran tribulación. O sea, el arrebatamiento que Dios le prometió a los fieles en Apocalipsis 3:10.
tampoco forman parte del arrebatamiento que toma lugar después de la gran tribulación, el que sucede durante la segunda venida, según Apocalipsis 11, 12 y 14, del 14 al 16. O sea, estos mártires no forman parte de ninguno de esos dos arrebatamientos, de ninguno, porque ellos ya están en el tercer cielo durante la gran tribulación de Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Entonces es interesante saber esto. Entonces todavía Cristo no ha venido cuando lo vemos, porque todos los santos vendrán con el Señor dejando el tercer cielo y lo dejarán vacío según Apocalipsis 19:14. Por lo tanto, estas personas que vemos en el cielo delante de Dios en Apocalipsis capítulo 7 salen de la tierra durante los 3 años y medio de la gran tribulación. Entonces, la única manera de hacer esto es a través de la muerte. ¿Te das cuenta? Ellos mueren y aparecen de una vez allá en el tercer cielo. Son los mártires que mueren y que aparecen allá en el tercer cielo adorando al Señor junto con los demás, junto con los demás. Entonces, estos mártires en ningún momento se ve que son arrebatados. Ellos mueren por el testimonio de Jesús. Ellos mueren, según Apocalipsis capítulo 6, del 9 al 11, y mueren decapitados, según Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Ellos salen de la tierra salvos, o sea, tienen la salvación y por esto se van al cielo, a la presencia de Dios. Observe bien que son salvos por sus obras, porque el versículo 14 dice que ellos mismos han lavado sus ropas. Hay unos como nosotros, los cristianos, que somos lavados porque Dios nos lavó. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ahí estamos nosotros. Él nos lavó con su sangre. Pero esto, que pertenecen a estos otros, hay otros como ellos que lavan sus propias ropas y por tanto tendrán acceso al árbol de la vida. ¿Te das cuenta? Entonces, estos mártires en ningún momento son arrebatados, sino que mueren por causa del testimonio de Jesús. Ellos mueren durante ese tiempo de gran tribulación. Ellos mueren decapitados. Y al morir decapitado y no negar su fe, entonces hay una promesa que lo arropa a ellos y es que ellos tienen acceso al árbol de la vida. Ellos mueren y aparecen automáticamente en el tercer cielo ante la presencia de Dios y tienen acceso al árbol de la vida. Apocalipsis 22:14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Estos mártires en ningún momento son arrebatados, sino que ellos dan su vida, ellos se sacrifican, ellos son decapitados por predicar el evangelio en esa época, en ese tiempo, y por mantener el testimonio de Jesús. Eso es bien importante y bien interesante que nosotros lo destaquemos, lo señalemos y lo puntualicemos. Amén. Gloria a Dios. De manera que podemos observar que ellos lavan sus propias ropas. Y esto es muestra de que las obras forman parte para ellos de la salvación. Exclusivamente este texto bíblico se aplica a esos mártires porque en ese tiempo de gran tribulación, al parecer, la salvación será posible no solamente por la fe, sino también por las obras. Diferente a la época actual. Nosotros somos salvos por la fe solamente, sin obras. Pero para ellos, en ese tiempo de gran tribulación, tendrán entonces que perseverar hasta el fin para poder ser salvos y tendrán que dar su propia vida
para poder disfrutar luego del árbol de la vida. Amén. Sin embargo, el mismo versículo 14 dice que son salvos por la sangre del Cordero. Es decir, ellos son salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto es lo mismo que se ve en Apocalipsis 12:17. ¿Te das cuenta? Hay una manifestación de gracia, pero a la misma vez hay un precio que ellos tienen que pagar. Tienen que dar su propia vida como sacrificio para entonces poder disfrutar de ese árbol de vida. ¿Y qué se ve en Apocalipsis 12:17? Se ve al dragón que se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el derecho de Jesucristo. ¿Te das cuenta? Este es un grupo también de personas que guardan los mandamientos de Dios durante esta época y retienen el testimonio de Jesucristo. Porque para ser salvo en ese tiempo de gran tribulación, no basta con la fe, sino también hay que añadirle a la fe las obras. La palabra dice que ellos guardan los mandamientos de Dios, guardan esas obras para poder ser salvos. Y también tienen el testimonio de Jesucristo, la fe para salvación. Hay una combinación. La base de la salvación en ese tiempo, en esa dispensación, será de esa manera, por fe y obra. En este tiempo es por gracia nada más, pero en esa época de gran tribulación será por medio de la fe y también por medio de las obras, porque sin esas obras no hay salvación. No basta con tener fe, hay que obrar en ese tiempo y dar la vida por Jesucristo. Por eso esa multitud de personas se convierten en mártires en el tiempo de la gran tribulación y mueren por causa del testimonio de Jesucristo. Y ellos mismos lavan sus ropas. Ellos reciben la salvación por fe más obras. ¿Te das cuenta? Hoy en día es por fe que somos salvos, pero en ese tiempo ellos serán salvos por fe y también por obras, porque ellos son capaces de lavar sus propias ropas. Y esto es bien interesante. Amén. ¿Y cuál es la recompensa que ellos van a recibir? Alguien que lea Apocalipsis 7:15, ese versículo, el 7:15, que lo lea. Gloria a Dios. Ese versículo, Apocalipsis 7:15, vamos a explicar estos últimos tres versículos, Apocalipsis 7:15 al 17. Gloria a Dios. ¿Ese es el que está en la pantalla, pastor? No, 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 en la pantalla no está. En la pantalla no está. Apocalipsis 7:15, tienen que buscarlo en la Biblia. Gloria a Dios. ¿Del 7 al 15 o No, capítulo Apocalipsis 7, capítulo 7, Apocalipsis capítulo 7, verso? versículo 15. Ok. La palabra de Dios sale en el nombre de Jesús. Dice, por eso están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Entonces, esa es parte de la recompensa que ellos reciben. Dice que por su fidelidad, ese texto bíblico dice que por su fidelidad, que es una fidelidad hasta la muerte, Dios los recompensa a todos ellos. Ellos están en la presencia misma de Dios y delante del trono. Oye, qué tremenda recompensa. Gloria a Dios, porque dieron su vida en el tiempo de la gran tribulación, fueron decapitados, dieron su vida. Mira qué tipo de recompensa ellos reciben. Estarán en la presencia de Dios delante del trono. Qué privilegio. Entonces, ellos tienen un propósito de parte de Dios porque les sirven día y noche en su templo, según el texto que acaba de leer Lizzy. Gozan de la protección de Dios,
porque Él extenderá su tabernáculo sobre ellos, dice el texto. Ahora, ¿qué dice el 16, Lizzy? 7:16, ¿qué dice? Apocalipsis 7:16. Ok, voy. 7:16. La palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús. Dice, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. De manera que podemos observar en este texto que ellos reciben una provisión de parte de Dios en que no tendrán hambre ni sed jamás. Oye, qué tremendo eso. No tendrán hambre ni sed jamás. Y esto hay que descifrarlo, porque estamos hablando de que ellos estarán en el cielo. Escuchen esto, señores, para que le voy a lanzar esta, le voy a lanzar esta para que piensen por un momento, para que piensen por un momento, porque esa promesa el Señor se la hace a ellos, a esa multitud de mártires que dieron su vida en el tiempo de la gran tribulación. El Señor les promete a ellos que no tendrán hambre ni sed jamás. La pregunta es, entonces, los salvados en la eternidad, ¿sentiremos hambre y sentiremos sed? ¿Qué ustedes creen? ¿Qué ustedes creen? Yo creo que si habrá alimentos para comer es porque vamos a tener hambre y sed. Ahora, yo creo que el contexto al que se refiere eso es otro. ¿El contexto? Al que se refiere eso, no se refiere literalmente como a la comida que nosotros ingerimos, los alimentos, eso es lo que yo entiendo. No, hay hambre, allá habla de hambre de comida y sed de bebida. Ah, Porque bueno. dice que ellos no tendrán hambre ni sed jamás, porque acuérdense que en el tiempo de la gran tribulación, en el tiempo de la gran tribulación, ¿qué pasa? Que habrá una persecución por el anticristo y mucha gente no podrá ni comprar ni vender, sentirán hambre, sed, necesidades. Y Dios le hace una promesa específicamente a esos mártires y le dice, una de mis recompensas es que aparte de que estarán ante mi trono, en mi presencia, tampoco tendrán hambre ni sed jamás. Javier, ¿qué dice Javier? Por ahí mismo era que iba, pastor. Yo Sí, entiendo que como ellos, por no poder adquirir los alimentos, sufrieron mucho, eso quizás murieron de hambre y de sed, por negarse a ponerse el sello de la bestia. Entonces la retaliación de eso, la recompensa de eso es tener la abundancia del alimento, ya que no van a tener jamás hambre, no van a tener jamás sed, porque van a tener la abundancia de Dios en el cielo. así es, así es. Yo también creo lo mismo. Entonces, una promesa que el Señor le hace a ellos, muy específica, y no solamente le hace esa promesa, sino que parece ser que ellos van a estar completamente ante su presencia día y de noche. Es decir, que esos mártires eh, no vienen quizás a reinar con Cristo aquí a la tierra como nosotros vamos a venir a reinar, sino que ellos se van a quedar frente al trono de Dios cumpliendo una asignación especial delante de su trono, porque dice que le servirán de día y de noche en su templo, serán como levitas, ¿te das cuenta? Serán como levitas que van a servir de día y noche en su templo, gloria a Dios. Y aparte de eso, como recompensa, esos mártires van a recibir la paz de Dios, porque el sol no caerá sobre ellos, ni calor alguno tampoco caerá sobre ellos. Sobre todo reciben el placer de parte de Dios, porque el Señor enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Dice el 17. Alguien que lea el versículo 17. Liz, lee el 17, que tú estás ahí mismo en Apocalipsis 7. Lee el 17 para que vea algo allí. Dice, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Eso es poderoso.
Eso es poderoso. Dios enjugará toda lágrima de sus ojos, dice la palabra en ese versículo 17. Entonces, tenemos que tener cuidado, mucho cuidado con este versículo 17, porque a veces hay textos bíblicos que nosotros pensamos que es para nosotros, los salvados, la iglesia del Señor, los nacidos de nuevo. Sin embargo, este versículo 17 es exclusivamente para ellos. El Señor va a enjugar la lágrima de ellos. Y este versículo no se aplica a nosotros, ni a nadie más, sino solo a los mártires de la gran tribulación. Dios no enjugará toda lágrima de todos los demás, incluyendo a nosotros, hasta la eternidad. O sea, cuando entremos a la eternidad, es que Dios va a enjugar nuestras lágrimas. Sin embargo, aquí la palabra de Dios dice que el Señor enjugará la lágrima de ellos. Y esto es antes de entrar a la eternidad. El Señor enjugará la lágrima de ellos. Entonces, aquí en Apocalipsis 7:14 dice que Dios enjugará esas lágrimas, la lágrima de los mártires, a esos mártires de la gran tribulación, y no la de nadie más. Yo sé que muchos de nosotros vamos a llorar en el tribunal de Cristo por nuestra apatía, porque no predicamos la palabra como debíamos hacerlo, porque no dimos fruto como debíamos dar fruto. Hay muchas personas que van a sufrir pérdidas por su falta de consagración y dedicación. Y hay gente que van a llorar en ese momento, van a llorar. Y también van a llorar cuando estén delante del gran trono blanco. Hay personas que van a llorar cuando se encuentren allá frente al gran trono blanco. Y hay gente que llorarán cuando vean a sus familiares siendo condenados a una eternidad sin Cristo, cuando ven a sus amigos, a vecinos y a compañeros siendo condenados, porque la palabra así lo dice, que nosotros seremos testigos en ese gran juicio y estaremos ahí mirando personas que están siendo condenadas al juicio, ¿verdad? Al juicio, eso será un castigo eterno, al castigo eterno. Muchos serán lanzados en ese gran juicio final al lago de fuego. Lo dice la palabra, que no se encuentre inscrito, por ejemplo, en el libro de la vida, será lanzado al lago de fuego y ahí habrán familiares, lamentablemente, que nunca quisieron arrepentirse, ahí habrán amigos, habrán vecinos, habrán compañeros quizá de trabajo, de estudio, y estarán siendo condenados a una eternidad en el lago de fuego. ¿Entienden? Entonces, luego en la eternidad, en el nuevo cielo, dice la palabra que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de todos nosotros. Porque yo sé que muchos de nosotros no vamos a compungir cuando veamos allí quizás algún familiar, algún amigo que sea condenado ahí y lanzado al lago de fuego. Eso será un día de juicio muy fuerte. Será un día muy fuerte. Pero ¿qué dice en Apocalipsis 21:4? Alguien que lo busque y lo lea para que vea. Apocalipsis 21:4, porque es bien interesante, esta partecita aquí, interesante y curiosa. Apocalipsis 21:4, ¿qué dice? ¿Quién lo lee? Apocalipsis 21:4 y luego el 21:5 también, que lo veo también interesante en este contexto, para Amén. terminar la enseñanza. Vamos a ver qué dice. Apocalipsis 21:4. Él enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte ni llanto, tampoco lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Tú ves, ahí Dios enjugará la lágrima de todos nosotros. Dios enjugará la lágrima de todos nosotros. ¿Te das cuenta? No habrá ya muerte, eso va a ser ya al final de los 1000 años de reinado. Eso va a ser al final, cuando entremos ya en la etapa de la eternidad y cuando ya el juicio ante el gran trono blanco haya pasado, que ese es un juicio para los perdidos nada más. Es un juicio para los perdidos. Nosotros quizás seamos testigos en ese juicio, pero allí estarán participando de ese juicio solamente los perdidos. Y dice que ese día Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos
y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En aquel entonces Dios hará nuevas todas las cosas, dice la palabra, pero no será esto hasta el final, después del milenio y después del juicio ante el gran trono blanco. Allá en la eternidad será eso. Mira que dice Apocalipsis 21:5. ¿Quién lo lee? El 5. El 21:5 ahí mismo. Dice, el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Ve, estas palabras son verdaderas y son fieles. Amén. Son fieles. Gloria a Dios. Todo lo que nosotros estamos mirando hoy será como si fuera un recuerdo o un sueño. O un sueño. Amén. En cualquier momento somos, ¿verdad? Levantados y llevados ante la presencia de nuestro Dios. Gloria a Dios. Yo sé que muchos en ese tiempo, después que pase todo lo que pase, y después que muchas personas sean condenadas en este gran juicio ante el gran trono blanco, muchos se entristecerán porque llegarán a su memoria ese recuerdo doloroso de cómo sus familiares, quizás sus amigos, se perdieron y fueron a parar al lago de fuego por la eternidad. Y es ahí donde el Señor dice que va a enjuzgar las lágrimas de todos aquellos salvados, ¿verdad? El Señor va a enjugar sus lágrimas para que ya no quede memoria de tristeza y de dolor, porque no habrá llanto ya ni dolor, ni habrá tristeza, porque las primeras cosas, dice la palabra, pasaron. Amén. Pasaron. Básicamente, esa es la explicación de Apocalipsis capítulo 7. Ese es un paréntesis del primer relato de la gran tribulación. Acabamos de explicar el paréntesis de los 7 sellos. En este capítulo 7, básicamente, estoy concluyendo, Dios lo que hace es que nos da información acerca del tiempo de la tribulación. Y en este capítulo podemos observar también a esos 144,000 sellados, que son sellados antes de la gran tribulación y son sellados durante los primeros 3 años y medio de paz y de seguridad. Y luego vemos en este mismo capítulo, que lo acabamos de explicar, a esos mártires, a esa multitud que son mártires de la gran tribulación, y podemos observar que el Señor lo recibe allá en el tercer cielo y lo recompensa por su fidelidad a Él, por su fidelidad al Señor. Amén. Y yo me pregunto, y le pregunto a ustedes, si Cristo viniera en este momento, si Cristo viniera para arrebatarte y llevarte ante el tribunal de Cristo, ¿tendrá usted reconocimiento? ¿O tendrá remordimientos? ¿O tendrá lágrimas debido a su vida aquí en la tierra? Piense por un momento en eso. Porque las decisiones que nosotros tomamos hoy, si queremos vivir para Cristo, tenemos que tomar decisiones correctas. Porque si vivimos para nosotros mismos, la palabra dice que ese día vamos a sufrir pérdida y no vamos a ser recompensados. Porque el tribunal de Cristo es para recompensar las obras de los hijos de Dios. Y hay personas que van a llorar con lágrimas ese día. Y otros van a llorar lágrimas de gozo, porque serán recompensados, porque habrá premios, habrá galardones. Cuando Cristo venga por su iglesia, me gustaría concluir con esta palabra de parte de Dios para nosotros. Cuando Cristo venga por su iglesia, que la arrebate, que le entregue un cuerpo inmortal, la palabra dice que la iglesia va a ser arrebatada y aparecerá en ese tribunal conocido como el tribunal de Cristo. Y es un tribunal de recompensa, ¿verdad? Entonces muchos recibirán galardones y otros no.
y otros no. Entonces es importante que nosotros hagamos las cosas no para el hombre, sino para Dios. Dice Colosenses 3, del 1 al 4, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice la palabra, poner la mira en las cosas de arriba, no en la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. También Primera de Juan capítulo 2 versículo 28 dice, y ahora hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Te das cuenta? Hay que tratar de no alejarse de Él avergonzado. Y en Lucas 12, del 16 al 21, la palabra dice, hablando Jesús, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma mía, muchos bienes tiene guardado para muchos niños, para muchos años, para muchos días y años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que ha provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿En qué tú estás ocupando tu tiempo? Dice la palabra. ¿En qué tú estás ocupando tu tiempo? ¿En qué tú estás gastando tu energía? La palabra dice que un día estaremos de pie ante el Señor. Ese día en cualquier momento se va a producir. Ese día en cualquier momento va a llegar. Seremos recompensados por nuestro Dios. Por eso hay que aprovechar bien el tiempo porque los días son bien malos y tenemos que hacer exactamente la voluntad de Dios. Piense por un momento, si Cristo viene en este momento y te lleve al tercer cielo, ante el tribunal, ¿cómo tú estarías delante de Él? ¿Estaría triste porque no hiciste lo que debía hacer? ¿O estará gozosa porque sabe que tu recompensa está garantizada y está segura? Piense, para que piense nada más, para que usted vea que tenemos que mirar hacia arriba, las cosas de arriba, no las cosas de la tierra. Tenemos que poner la mira en lo de arriba. Las cosas de aquí abajo perecen, desaparecen. Lo de arriba permanece para siempre. Muchas personas en estos días perdieron sus casas como resultado de la lluvia, de la tormenta. Perdieron sus pertenencias. Amén. Porque las cosas materiales desaparecen. Todo eso desaparece. Por eso la palabra dice, siembra allá arriba en el cielo, porque allá arriba en el cielo no pueden corromperse las cosas. Las cosas no envejecen allá arriba en el cielo, sino que permanecen. La polilla allá arriba en el cielo no tiene lugar. La polilla no tiene lugar. Nada se envejece allá arriba. Aquí abajo las cosas se envejecen. Aquí abajo las cosas desaparecen. El dinero va y viene. Gloria a Dios. Hay gente que puede tener mucho dinero ahora y luego no tienen nada. Por eso tenemos que prestarle atención a eso y predicar el evangelio, hacer discípulos. Esos son tesoros que tú acumulas allá arriba en el cielo. Tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Qué gozo es sentirnos que estamos haciendo la voluntad de Dios. Qué satisfacción es sentir que tú estás haciendo exactamente lo que Dios te ha llamado a hacer. Y Dios nos ha llamado a predicar su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Los días son bien malos. Y también nos ha llamado a ser discípulos. Cuando yo te enseño la palabra, aunque sea virtual, yo me siento satisfecho, me siento gozoso, me siento contento porque estoy cumpliendo con lo que la palabra de Dios me dice que haga.
enseñándoles que guarden todas las cosas, dijo Jesús, hasta que yo venga. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria a Dios. Hay que predicar el evangelio. Y más nosotros, que tenemos las cosas todavía bien fácil. Esos mártires no la tendrán fácil. Y aún así ellos en la gran tribulación van a hacer su trabajo. Aún así en la gran tribulación van a hacer su trabajo. Esos 144,000 sellados, en la tribulación también ellos harán su trabajo. Esos dos personajes que aparecen ahí, con señales como la de Moisés y Elías, ellos harán su trabajo en el tiempo de la gran tribulación. El Señor a nosotros nos ha llamado para que hagamos su trabajo ahora, ahora. Amén. Gloria a Dios. Mira lo que está pasando ahora mismo en África. Cientos y cientos de cristianos están muriendo por su fe, están siendo perseguidos por las islamistas radicales. Hoy yo acabo de leer y de ver un reportaje que me dejó estupefacto de cómo están siendo perseguidos los cristianos en esa zona de África. No sé si usted ha visto eso. Donald Trump incluso habló sobre eso en estos días y le ordenó al Departamento de Guerra que le den un reporte urgentemente sobre esa situación, porque esa situación hay que detenerla, porque están persiguiendo de manera brutal a los cristianos nacidos de nuevo. Gloria a Dios. Dame a buscar la noticia, que no recuerdo bien en qué ciudad es de África. ¿En qué ciudad fue que yo lo vi? ¿Quién me ayuda ahí? ¿Se han visto la noticia? Que ha salido en estos días. Eso está dando la vuelta al mundo ahora mismo. Están matando todos los días cientos y cientos de cristianos y están quemando sus iglesias. Están quemando sus iglesias incluso. Lo que está pasando es terrible lo que está pasando actualmente en el mundo. Y eso no puede seguir sucediendo. Eso no puede seguir pasando. Esto es terrible lo que está pasando. Aleluya. Y nadie está hablando sobre eso. Eso es lo grave del caso. Que nadie está hablando sobre esas muertes violentas en esa zona de África. Gloria a Dios. En Nigeria, está pasando eso, en Nigeria. Usted busca Nigeria y busca en Google persecución de los cristianos en Nigeria y te va a aparecer todo tipo de datos ahí. Persecución en Nigeria a cristianos. Y esto es terrible, lo que está pasando en Nigeria. Esto es terrible. Tenemos que orar por los cristianos de Nigeria. Masacre en Nigeria. Mira, desde que yo busco en Google o en cualquier página, te aparecen ahí todos los reportajes sobre Nigeria. ¿Ves? Eh, Multitud de cristianos están siendo asesinados por su fe, por su fe. Y Nigeria es uno de los países más grandes de África. Tiene 225 millones de habitantes, imagínate. 225 millones de habitantes. Y hay una gran parte que son cristianas y hay otra gran parte que son islamistas, son islámicos. Y esos islámicos están armados siempre con muchas armas porque ellos son extremistas radicales y ellos se han dedicado a matar a los cristianos. Entonces hay que orar por ellos. Son mártires de este tiempo, son mártires de este tiempo. Están siendo asesinados por su fe y hay que orar por ellos. Gloria a Dios. Este es un momento en que yo quiero que usted haga sus preguntas. Si tiene alguna pregunta, alguna inquietud, este es el momento. Pueden abrir sus cámaras, lo que puedan, por favor, abran sus cámaras para que les conozcamos. Gabriela, ¿quién es Gabriela? Gabriela, Gabriela, Dios te bendiga. ¿Quién es Gabriela?
que está ahí conectada. Bendiciones, Amén. mucho gusto. Yo soy Gabriela, yo soy de Ministerios La Trinidad aquí en Webster, Massachusetts. Amén. Dios te bendiga. Dios bendiga a Massachusetts, a Worcester, Amén. Gracias por Massachusetts. esta clase. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Amén. Qué bueno, qué bueno. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Este es el momento de hacer sus preguntas, Javier. Pastor, usted está hablando ahorita de que íbamos a ser testigos en el día del juicio, cuando en el gran trono blanco muchos sean lanzados al lago de fuego. Sí, Entonces, yo supongo que luego de eso vamos a tener un, un borrado de memoria, correcto. en el sentido de que si, por ejemplo, una madre que vea a su hijo siendo, que se murió delincuenteando, por ejemplo, y lo vea siendo condenado, yo Sí, supongo que si ella tiene el recuerdo, ella que fue salva, que oró tanto por ese hijo, eh, de ese hijo siendo condenado en la eternidad, ella no va a gozar mucho. Diga, ella no va a tener gozo porque va a estar con ese dolor en su corazón. Yo supongo que se le va a borrar la memoria en ese momento. sí, lo explicamos, donde todas las cosas primeras pasaron. Ahí van a pasar todos esos recuerdos y esos pensamientos. Y de hecho habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Y todas las cosas van a pasar, así mismo es. Le van a formatear a todos nosotros, nos van a formatear todo el sistema de los recuerdos. No habrá ya más llanto, ni tristeza, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Eso es así. ¿Alguien más? Gloria a Dios. Dios bendiga a Israel, desde Puerto Rico conectado también. Dios bendiga a María Cuevas. María Cuevas, Dios te bendiga mucho. Dios bendiga a Dani Matos. Dios Amén, pastor, bendiga. amén. Amén, amén. ¿Alguna pregunta, María, Dani, Enerolisa, Nicole? Dios te bendiga. Amén, papá. Aleluya. Amén. Josía, bendiciones. Kenia, Ana Medina, muchas bendiciones. Amén. Me saluda tu marido, Ana Medina. Si hay alguna inquietud o pregunta, este es el momento. Ana, Ingrid, Dios te bendiga. A todos, a todos. Si tienen alguna pregunta, creo que el tema lo explicamos bastante claro porque lo explicamos así, versículo por versículo. Y creo que algunas preguntas que quizás teníamos fueron ahí contestadas satisfactoriamente. Nicole, está aplaudiendo Nicole. Vamos, quiero que ustedes participen. Me gustan siempre que la gente participe, que la gente se llene de curiosidad, que la gente se llene de inquietud, que pregunte. Amén. Esto es bastante importante. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta? Gloria a Dios. Santo. ¿Se entendió el tema por completo? Ujú. Gabriela, ¿lo entendiste por completo el tema, verdad? Sí, amén. Le llegó un poco tarde porque el pastor aquí hay una hora de diferencia y se confundió, pero Oh, ok. sí, creo que fue muy edificante. Yo quizás estaba pensando en una pregunta en cuanto a que usted mencionaba que algunos serán galardonados y otros no. Lo que me da a entender que, no sé si puedo formular bien la pregunta, pero como que al final toda la iglesia del Señor, pues vamos a lo que hemos recibido por fe, la salvación, vamos a ir con Él, pero que no se trata de un asunto de si recibiremos la salvación o no, sino de que habrán galardones que algunos recibiremos y algunos quizás no recibiremos, dependiendo de ese llamado que tenemos, si lo hacemos o no lo hacemos. Así es, así es. Ok. Lo explicaste muy bien, porque aquí estamos hablando, esa partecita ahí habla del tribunal de Cristo, donde allí no se va a determinar o se va a cuestionar si tú eres salva o no. No se Ujú. trata de eso, ese tribunal, sino que es un tribunal de premios, donde algunos serán premiados o galardonados y otros no. Todo va a depender de la asignación que tuvieron aquí en la tierra y si cumplieron o no con esa asignación mientras estabas en el cuerpo. Amén. Gloria a Dios.
¿Alguna otra inquietud o pregunta? Gloria a Dios. Pues nada, Dios le bendiga a todos. Dios le guarde. Este ha sido el estudio de hoy de Apocalipsis capítulo 7. Y en la próxima vamos a estudiar el Apocalipsis capítulo 8. Ya entramos ya en la próxima enseñanza al capítulo número 8 del libro de Apocalipsis. Dios le bendiga y Dios le guarde. ¿Quién quiere tener la oración de despedida? ¿Quién la quiere tener para despedir esta transmisión? Gloria a Dios. ¿Quién levanta su mano para que nos despida en oración? Francisco. Amado Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, gracias Señor por este conocimiento que has dejado plasmado a través de tu Espíritu Santo en la Biblia. Gracias, amado, por revelarnos tantas cosas. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a vivir conforme a tu voluntad, que nos ayudes a permanecer firmes, confiados, resilientes, agarrados de ti, Espíritu Santo, para poder ser de aquellos que son contados como los arrebatados, Señor, por ti, el día que tú te has de manifestar, Señor. Amado Rey, te pedimos que bendigas nuestra mente, que bendigas nuestro descanso, que nos ayudes, Señor, a cada día estar más cerca de ti y a estar más afianzados en ti, oh Padre Celestial. Son favores que te pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios le bendiga a todos. Dios le guarde. Feliz noche. Bendiciones para todos y todas. La paz de Dios sobre sus vidas. Paz. Muchas bendiciones. Dios le bendiga a todos. Bendiciones para todos. Bye bye. Bendiciones, bendiciones. Amén, bendiciones.